Ser taxista en Veracruz de madrugada tiene su riesgo. Lo supe desde el primer día, cuando un colega me contó que había zonas donde mejor no detenerse. No es que la ciudad fuera un infierno, pero en el puerto y sus alrededores se movían cosas que era mejor no preguntar. Esa noche ya iba de regreso a casa. La lluvia ligera había dejado las calles húmedas y el reloj del tablero marcaba las 2:30 de la madrugada. El centro estaba casi desierto, salvo por los borrachos que tambaleaban fuera de los bares y algún que otro motociclista repartiendo comida. Entonces la aplicación sonó. Un viaje. Destino. Zona portuaria. No me gustó. No por la zona en sí, sino por la hora. Muchos de los movimientos en el puerto ocurren en la madrugada y no todos son legales. Aún así, la tarifa estaba marcada con un incentivo extra, más del doble de lo normal. Aceptar o rechazar. Dudé por unos segundos, pero el dinero es el dinero. Apreté el botón verde. La ubicación marcaba un Oxxo en una avenida amplia. Al llegar, vi a un hombre parado bajo la luz tenue del poste. Vestía un traje oscuro y sostenía un teléfono en la mano, aunque no parecía estar usándolo. Me estacioné junto a la banqueta y bajé la ventana. ¿Es usted Luis?, pregunté, confirmando el nombre en la app. El tipo asintió con la cabeza, echando una mirada rápida a su alrededor antes de subir al asiento trasero. Vámonos ya, y maneja rápido. Su voz tenía un tono de urgencia que no pasó desapercibido. Metí primera y salimos del Oxxo. Por el retrovisor vi que Luis se acomodaba en el asiento, respirando profundo. Estaba nervioso. ¿Lo dejo en la entrada del puerto? No. Antes necesito pasar a otro lado. Te pago más si tomas un atajo. Abrió su saco y sacó un fajo de billetes doblados. No me gustó. No es raro que la gente quiera evitar las avenidas principales, sobre todo si van al puerto por algo que no debe pasar por los retenes. Pero una cosa es un encargo discreto y otra muy distinta es estar metido en algo que puede costarte la vida. El tipo notó mi duda. Solo evita la avenida principal, y si ves que nos siguen, avísame. Mi estómago se apretó. Decidí tomar una ruta alterna por calles menos transitadas. Calles oscuras, con almacenes viejos y camiones estacionados al borde de la acera. Fue ahí cuando lo noté. Un auto nos seguía, un sedán negro. Se mantenía a una distancia prudente, pero copiaba cada giro que daba. «Nos siguen», dije en voz baja. Luis miró por la ventana sin girar la cabeza. «Acelera». Apreté los dientes y hundí el pie en el acelerador. El motor del Tsuru rugió con fuerza y el velocímetro subió. Nos metimos en una calle angosta, sin semáforos ni tráfico. El sedán también aceleró. Luis sacó el teléfono y marcó un número. «¿Y bien?», preguntó con la voz tensa. No alcancé a escuchar la respuesta. «No me importa. Sácalos de ahí», ordenó. Colgó. «¿Quiénes son?», pregunté, con la voz tensa. «Solo maneja». No me gustó la respuesta. Un segundo después, el sedán encendió sus luces altas y se pegó aún más a nosotros. «¡Mierda!». Luis sacó una pistola de la funda oculta en su tobillo. «Sigue manejando». Mi corazón latía con fuerza. La calle terminó en un cruce de avenidas. A la derecha, el camino de siempre. A la izquierda, un callejón estrecho que conectaba con la parte trasera de una bodega abandonada. Giré a la izquierda.
El tsuru patinó sobre el pavimento mojado, pero logré enderezarlo. El sedán giró detrás de nosotros. «No los vas a perder», dijo Luis. El callejón era un atajo, pero no tenía salida rápida. Al fondo, solo quedaban más bodegas y la parte trasera de los contenedores del puerto. «Ya párate aquí», ordenó Luis. «¿Qué?» «Hazlo». Frené en seco. Luis abrió la puerta y bajó con el arma en la mano. El sedán se detuvo a unos metros. Se abrió la puerta del copiloto. Un hombre alto, de gabardina negra, salió del auto. No pude ver su rostro, pero su postura me heló la sangre. Luis levantó la pistola. Ya estuvo. El hombre no respondió. Del lado contrario del sedán se abrió otra puerta. Otro sujeto salió, 2 contra 1. Yo solo estaba ahí, en medio de algo que no comprendía. Luis disparó. Un solo tiro. Los hombres no se movieron. El eco del disparo resonó en la calle desierta. Silencio. El sujeto de la gabardina dio un paso al frente. Luis levantó el arma de nuevo, pero algo en su expresión cambió. Tenía miedo. Entonces, el segundo hombre habló. «Ya sabes lo que sigue». Luis me miró de reojo. «Vete». «¿Qué?» «Te dije que te fueras, cabrón». Mi instinto me gritaba que no debía quedarme. Encendí el motor. Luis se quedó ahí, con la pistola apuntando, pero su mano temblaba. Los hombres avanzaron. No esperé más. Pisé el acelerador y salí disparado de ahí. Manejé sin rumbo, sin pensar, solo alejándome. Los semáforos estaban en verde, pero mi mente estaba en blanco. No sabía qué había pasado con Luis, y no quería saberlo. Me detuve en una gasolinera, temblando. Saqué mi teléfono. Abrí la app de taxi. El viaje seguía activo. Y en la sección de comentarios, un mensaje. «No debiste haber aceptado el viaje». El usuario había sido eliminado. Mi garganta se secó. Borré la app. Desde esa noche, nunca volví a manejar taxi. Pero cada vez que paso por la zona portuaria, veo un sedán negro estacionado en la esquina, siempre con el motor encendido, y una figura dentro, esperando. Los manglares de Alvarado en Veracruz son un laberinto viviente, un enredo de raíces gruesas y agua oscura, donde el sol apenas se filtra entre la maleza y el aire huele a humedad, a sal y a descomposición lenta. Se dice que es un ecosistema implacable, donde la vida y la muerte conviven en equilibrio perfecto. Y sin embargo, hay cosas que no deberían estar ahí. Nosotros no lo sabíamos. Éramos 4: Gabriel, Jorge, Pablo y yo, Daniel. Amantes de la aventura, de los fines de semana lejos de la rutina, siempre en busca de un nuevo reto. Habíamos acampado en el Cofre de Perote, explorado cuevas en Catemaco y nadado en ríos ocultos en la sierra, pero nunca habíamos probado el kayak en los manglares de Alvarado. Dicen que es tranquilo, que el agua apenas se mueve, comentó Jorge mientras preparábamos los chalecos salvavidas. Si no te metes donde no debes, agregó Gabriel, riendo. Nos habíamos reunido temprano en la mañana, alquilamos los kayaks en un puesto turístico y un hombre mayor, con cara curtida por el sol, nos advirtió antes de partir. No se metan demasiado. Hay zonas donde la corriente es traicionera y otras donde es mejor no ver demasiado. Pensamos que hablaba de caimanes o de algún mito local. Solo asentimos.
emocionados. El recorrido comenzó sin problemas. El agua era densa y opaca, de un verde oscuro que ocultaba todo lo que había debajo. Las raíces de los manglares sobresalían como garras retorcidas, y el sonido del remo cortando la superficie rompía el silencio de la selva. Todo era paz, hasta que el olor llegó. Fue un golpe directo a la nariz, un hedor espeso que se pegó en la garganta, una mezcla de carne podrida y agua estancada. ¿Qué carajo es eso?, preguntó Pablo, tapándose la boca con la mano. Algo se está pudriendo, dije, tratando de remar más rápido, pero el olor seguía ahí, como si el aire mismo estuviera contaminado. Jorge señaló un punto más adelante. Allá, hay algo en la orilla. Entre las raíces y el lodo, algo blanquecino sobresalía de la arena. Al principio, pensé que era un tronco viejo, hasta que la corriente nos acercó lo suficiente. Era una mano. Pablo soltó el remo. La piel estaba hinchada y amoratada, los dedos medio enterrados en la arena. Más arriba, apenas visible entre el follaje, asomaba un pedazo de tela azul. «No mames», susurró Gabriel, con la cara pálida. Nos miramos entre todos, sin saber qué hacer. «Tenemos que salir de aquí. Ahora», dijo Jorge, con la voz tensa. Nadie discutió. Comenzamos a remar de vuelta, pero algo nos detuvo en seco. Un sonido, un motor. Veníamos solos, o al menos eso creíamos. El sonido del motor se acercaba desde otro canal del manglar, un ruido grave que se filtraba entre las ramas. «Cállense», susurré, pegándome al kayak. Nos quedamos inmóviles, dejando que la corriente nos arrastrara lentamente entre las sombras. Entonces los vimos. Una lancha apareció entre los árboles, avanzando despacio. Dentro, 3 hombres. Uno manejaba el motor, otro iba con un machete al cinto, y el tercero, el más corpulento, sostenía un rifle con la despreocupación de quien ya lo ha usado muchas veces. No vestían uniforme, no parecían pescadores ni guardabosques. Pablo resbaló un poco en el kayak y el ruido fue suficiente. El hombre del rifle giró la cabeza. «¡Hey!». El motor rugió y la lancha giró en nuestra dirección. «¡Remen, cabrones!», gritó Gabriel. Nos lanzamos al agua, empujando los kayaks con todas nuestras fuerzas. Escuchamos el primer disparo. El sonido rompió el aire y la bala pegó contra el agua a unos metros de nosotros. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía pensar. No había forma de ganarle velocidad a un motor, así que solo quedaba una opción: escondernos. «A la izquierda», gritó Jorge. «Entre las raíces». Nos metimos en un canal angosto, lleno de ramas bajas. La lancha no podía entrar ahí sin atascarse. «¡Los quiero vivos!», gritó uno de ellos. No era consuelo. Nos adentramos en la maleza, respirando entrecortado. El lodo bajo el agua hacía que remar fuera más difícil, pero no nos detuvimos. El motor de la lancha se apagó. «Nos están buscando a pie», susurró Pablo. Nos quedamos quietos. El sonido de pasos sobre el barro nos heló la sangre. Sabían que no podíamos salir sin ser vistos. Solo era cuestión de tiempo. Jorge me miró. «Si nos encuentran, corremos en direcciones distintas». No me gustó el plan, pero era el único que teníamos. Los pasos se acercaban. Mi piel se erizó cuando escuché una rama quebrarse a solo unos metros. Entonces, algo golpeó el agua. Un machetazo.
Los hombres estaban revisando con sus armas, cortando las raíces, probando el agua. Gabriel se inclinó apenas y el kayak se movió. Un sonido mínimo, pero suficiente. Silencio. Luego, un disparo. El agua salpicó justo a un lado de él. Ahí están. No pensamos. Saltamos del kayak y nos hundimos en el agua lodosa. Corrí entre las raíces, sin rumbo. Solo sabía que tenía que alejarme. Pude escuchar los gritos de los otros. No sabía si eran ellos o los hombres gritándonos insultos. Corrí hasta que el barro me llegó a las rodillas y me hizo caer. Entonces, todo quedó en silencio. Solo mi respiración y el sonido de insectos. Esperé. El aire olía a sudor y miedo. Pasaron los minutos. Un disparo sonó a la distancia. No supe de dónde venía. Esperé más. Finalmente, salí de mi escondite. Jorge estaba en la orilla, temblando, con un corte en el brazo. ¿Dónde están los otros?, pregunté, con la voz seca. Negó con la cabeza. No lo sabíamos, y no íbamos a quedarnos a averiguarlo. Corrimos hasta encontrar un sendero de tierra, y seguimos hasta que vimos las primeras luces de un rancho. Cuando llegamos a la carretera, nadie nos detuvo, nadie nos persiguió, nadie nos creyó. Fuimos a la policía, nos interrogaron, dijeron que investigarían, pero no lo hicieron. Nadie habló de los cuerpos, nadie mencionó a los hombres armados. Unos días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Vuelves a hablar y te quedas en el manglar. Borré la conversación. No volvimos a Veracruz. Y cada vez que sueño con el agua oscura, con las raíces retorcidas y los disparos, despierto con el mismo pensamiento. Nos dejaron vivir, pero alguien más no tuvo la misma suerte. La necesidad hace que un hombre haga cosas que jamás habría considerado. Yo solo quería trabajar. Cuando el puerto de Veracruz comenzó a decaer y los barcos dejaron de contratar marineros experimentados, terminé sobreviviendo con trabajos esporádicos, cargando mercancía en los muelles y vendiendo chucherías a los turistas. Pero el dinero no alcanzaba, y cuando Mario, un viejo amigo, me habló de un barco pesquero que buscaba tripulación, acepté sin dudarlo. El Santa Rita era un barco robusto, de unos 20 metros de eslora, con la pintura descascarada y olor a salitre. Su capitán, un hombre callado llamado Ramiro, apenas me miró cuando me estrechó la mano y me indicó mi camarote. Mañana zarpamos al amanecer, dijo con voz áspera. Si vienes, ya estás dentro. Era la oportunidad que necesitaba. Debí haber preguntado más. Zarpamos con la primera luz del día. Éramos 6 a bordo, además de Ramiro. Mario, el cocinero Rojas, un muchacho nuevo llamado Elías, y 2 tipos duros que hablaban poco, Pacheco y Torres. El trabajo era pesado, pero nada que no hubiera hecho antes. Pasábamos las horas sacando redes y descargando pescado en la bodega, mientras el sol nos cocinaba la piel y el mar nos llenaba la boca de sal. Pero algo no cuadraba. Las bodegas se llenaban rápido y, sin embargo, nunca regresábamos al puerto a descargar. La primera noche, después de la cena, me acerqué a Mario. ¿Por qué no regresamos? Él solo sonrió y negó con la cabeza. Así es el negocio. ¿Qué negocio? No respondió. Algo en su mirada me dijo que era mejor no insistir. La tercera noche lo entendí.
Estaba en cubierta fumando cuando vi las luces. 4 lanchas se acercaban en la oscuridad. Ramiro estaba en la borda, dando órdenes en voz baja. Pacheco y Torres sacaron cajas de la bodega, pero no eran de pescado. Eran más pesadas, de madera gruesa y selladas con clavos. El intercambio fue rápido. Hombres vestidos de negro subieron a bordo y bajaron las cajas a las lanchas sin hacer preguntas. Algo dentro de mí me decía que no debía ver más, pero no podía apartar la mirada. Entonces vi la sangre. Las cajas tenían manchas oscuras en las esquinas. No era pescado. El estómago se me revolvió. Cuando la última lancha se alejó, Ramiro me miró desde la borda. «Vete a dormir». No era una sugerencia. Esa noche no pegué ojo. Al día siguiente, intenté hablar con Mario de nuevo. «¿Qué estamos transportando? Tú solo haz tu trabajo». No firmé para esto. Mario dejó de sonreír. Aquí nadie firmó nada. Seguí trabajando, pero ya no podía ignorar lo que pasaba. No era un barco pesquero. Era algo más. Algo peligroso. Pensé en desertar cuando tocáramos puerto, pero la semana pasó y no regresamos. Seguíamos en alta mar, moviéndonos de un punto a otro, esperando más lanchas. Estábamos atrapados. La tensión a bordo se sentía en el aire. Elías, el muchacho nuevo, también lo notó. «Quiero bajarme», me dijo una noche en cubierta. Yo también. «¿Cómo?». No tenía respuesta. Y entonces, el mar nos mostró qué le pasaba a los que querían dejar el barco. Era la medianoche cuando escuchamos los gritos. Salimos a cubierta y vimos a Pacheco y Torres arrastrando a un hombre. Era Rojas, el cocinero. «Se quiso pasar de listo», dijo Ramiro, fumando en la borda. Rojas lloraba. «No diré nada, lo juro». Ramiro sacó su pistola y le disparó en la cabeza. El cuerpo cayó sobre la madera con un golpe sordo. Elías vomitó. Yo no me moví. Pacheco y Torres arrastraron el cadáver hasta la borda y lo tiraron al mar como si fuera un costal de basura. Nadie habló. Ramiro apagó el cigarro y nos miró a todos. «Aquí no hay desertores». Nos fuimos a nuestras literas en silencio. No dormimos. 2 noches después, decidimos que era ahora o nunca. Esperamos hasta que el barco estuviera en calma, hasta que Ramiro y los demás estuvieran dormidos. Elías y yo tomamos un bote salvavidas, con una cuerda atada a la barandilla. Solo necesitábamos bajarnos sin hacer ruido. Pero cuando estábamos a punto de soltar la cuerda, la alarma sonó. Torres apareció con una linterna. «¿A dónde creen que van?». Me congelé. Elías actuó primero. Saltó sobre Torres y lo empujó contra la barandilla. Se pelearon, pero en el forcejeo, Torres sacó un cuchillo. La hoja entró en el estómago de Elías como si nada. Su grito me sacudió el alma. Torres lo soltó y Elías cayó al mar. El agua oscura lo tragó en segundos. Yo corrí sin rumbo por la cubierta, sin saber qué hacer. Pacheco apareció con su pistola y la apuntó a mi cabeza. «Al suelo, cabrón». Me tiré de rodillas. Ramiro salió del camarote con cara de fastidio. «¿Cuántas veces hay que repetirlo?». Me miró como si ya estuviera muerto. Pensé en Rojas. Pensé en Elías. No iba a terminar como ellos. Así que hice lo único que podía hacer. Me lancé al mar. El agua estaba helada. No pensé, solo nadé. Escuché los disparos
pero no sentí nada. Buceé con todas mis fuerzas. Cuando salí a la superficie, el barco ya estaba lejos. El motor rugió y la luz de la linterna barrió las olas, pero el mar estaba de mi lado. Me sumergí de nuevo. Cuando volví a salir, el Santa Rita era solo una sombra en el horizonte. Nadé hasta que mis brazos no pudieron más. Floté en la oscuridad, esperando que algo me encontrara. Y lo hizo. Un pesquero me recogió al amanecer. No preguntaron mucho. No dije nada. Cuando tocamos tierra, corrí sin mirar atrás. No denuncié. Sabía que nadie me creería. Me alejé del puerto. Dejé Veracruz. Pero cada vez que escucho el sonido de un motor en la distancia, siento que el Santa Rita sigue ahí, buscándome, esperando. El aire de la sierra pesaba como un secreto maldito. Las montañas de Songolica se alzaban ante mí, cubiertas de neblina y selva cerrada. Desde que llegué a Veracruz hacía una semana, todo había sido un muro de silencio. La gente evitaba mis preguntas, desviaban la mirada cuando mencionaba las desapariciones. Pero yo sabía que algo ocurría. 4 campesinos y una familia entera se habían esfumado en menos de 2 meses. El gobierno no decía nada. La prensa local lo trataba como casos aislados, pero no lo eran. Y yo estaba decidido a demostrarlo. Mi contacto en la zona era un hombre llamado Gregorio, un exmilitar que ahora trabajaba de chofer en la sierra. No le va a gustar lo que va a encontrar, me advirtió cuando nos internamos en la brecha de terracería. No me gusta que la gente desaparezca y nadie haga nada, respondí. Gregorio suspiró, pero no dijo más. El camino era una espiral de lodo y piedras sueltas. La selva nos rodeaba por completo, tragándose la luz del sol. Después de 1 hora llegamos a un caserío, unas 20 casas de madera con techos de lámina. Un perro famélico olfateaba la basura y unos niños jugaban descalzos en el barro. Bajé con mi libreta y la grabadora lista. Las puertas se cerraron antes de que pudiera acercarme. Intenté hablar con los pocos que encontré en la calle. ¿Ha escuchado de las desapariciones?, pregunté a un anciano sentado en la sombra. No me miró, solo mascó su tabaco con lentitud. ¿Conoce a los que faltan? El viejo escupió y murmuró: váyase. En la tienda del pueblo, la mujer detrás del mostrador se puso pálida cuando mencioné los nombres de los desaparecidos. Aquí no pasa nada, joven, susurró. Mejor váyase antes de que lo vean. ¿Quién? No respondió. En ese momento, Gregorio entró apresurado. Tenemos que irnos. Su tono me heló la sangre. Miré por la ventana. Un hombre alto, vestido de negro, estaba parado junto a una camioneta. Nos miraba. Salimos del pueblo sin despedirnos. Gregorio pisó el acelerador. Nos vieron. ¿Quiénes? Los dueños de esta zona. El motor rugió mientras tomábamos el camino de regreso. Pero entonces lo vi. Una camioneta venía detrás. Aceleraron. «¡Agarra la pistola!», gritó Gregorio. Pero yo no era un hombre de armas. Era un periodista. Los neumáticos rugieron cuando la brecha se volvió más angosta. El primer disparo nos alcanzó en la llanta trasera. La camioneta giró de golpe. Caímos en la cuneta y todo se volvió un torbellino de metal y polvo. Cuando desperté, tenía las manos atadas. El sabor a sangre y tierra me llenaba la boca. Gregorio estaba tirado a mi lado, inconsciente. «Párate», ordenó una voz.
2 hombres con rifles nos apuntaban. Nos hicieron caminar por la selva hasta llegar a un claro donde los esperaba un campamento improvisado. Una fogata iluminaba los rostros de otros 5 hombres armados. Uno de ellos, el líder, se acercó. ¿Quién chingados te mandó? Mi garganta estaba seca. Nadie. Solo soy periodista. El tipo rió. Pues aquí ya no eres nada. Me lanzaron una pala. Cava. El suelo estaba húmedo. Mis manos temblaban. Cada palada era una cuenta regresiva. Gregorio seguía inconsciente. Los hombres nos miraban como quien ve un trabajo sucio, pero necesario. Pensé en todo lo que había investigado, en los desaparecidos, en la gente que me dio la espalda. Sabía que no podía ganarles en fuerza, pero podía ganarles en inteligencia. Si nos matan, van a venir más, dije, respirando hondo. No soy el único que sabe. El líder dejó de sonreír. Eso es mentira. ¿Quieres arriesgarte? Uno de sus hombres dudó. El miedo no era solo mío. Hay más periodistas siguiéndome, mentí. Si desaparezco, van a venir hasta aquí. El líder me miró fijamente. Sabía que lo estaba midiendo, pero yo también lo medía a él. Llévenlo a la camioneta, ordenó al final. Me subieron al vehículo. El motor rugió y nos alejamos del campamento. Sabía lo que venía. Me dejaron en la carretera antes del amanecer. Gregorio no tuvo la misma suerte. Me dieron un solo mensaje antes de marcharse. No escribas ni una chingada palabra. Cuando la camioneta se perdió en la niebla, me quedé solo. Regresé a la ciudad. Nunca publiqué la historia. No porque no quisiera, sino porque entendí algo. En la sierra de Songolica, los muertos no dejan testigos. Y yo, esa noche, solo sobreviví porque me convertí en uno de ellos. Ser repartidor en Veracruz no es el peor trabajo del mundo. Te acostumbras al calor, a las calles angostas y a los clientes que siempre quieren su comida lo más rápido posible. Aprendes a moverte entre taxis, a esquivar peatones distraídos y a no meterte en ciertas colonias después de cierta hora. Pero nada de eso me preparó para lo que viví aquella noche. Yo solo iba a entregar una hamburguesa. Era casi la medianoche cuando me llegó el último pedido del día. Me encontraba en la zona del malecón, esperando a que la aplicación me asignara un viaje más antes de irme a casa. El destino me pareció raro desde el principio. Colonia Santa Lucía. Ubicación: un punto en ruinas cerca del puerto, donde antes había casas de pescadores, pero que ahora era un esqueleto de edificios abandonados, devorados por la humedad y el salitre. Me dieron ganas de rechazarlo, pero pagaban el doble. Suspiré y acepté. Monté la moto y avancé por calles cada vez más oscuras. Las lámparas parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. El mar rugía en la distancia, oculto tras los edificios, y el aire olía a sal y óxido. Cuando llegué a la dirección, sentí un escalofrío. Era una casa vieja, de esas de adobe y madera podrida, con una fachada que parecía a punto de derrumbarse. La pintura estaba comida por la humedad y la puerta, aunque cerrada, parecía apenas sostenida por sus bisagras oxidadas. Pero la luz estaba encendida, y eso significaba que alguien vivía ahí. Aparqué la moto y me acerqué con la bolsa térmica en la mano. Toqué el timbre. No hubo respuesta. Golpeé la puerta suavemente. Entonces, una voz.
Pasa, por favor. La voz era tranquila, educada, como si fuera la cosa más normal del mundo invitar a un repartidor a entrar. Aquí está su pedido, dije, sin moverme. Silencio. La puerta está abierta. Entra. Mi instinto me dijo que diera media vuelta y me largara, pero la luz dentro de la casa me hacía dudar. No era un lugar completamente vacío, y si la app registraba que no entregué el pedido, me descontarían el viaje. Suspiré y empujé la puerta. Se abrió con un chirrido largo y lento. Adentro, la casa parecía otra. Había una mesa puesta en el centro de la sala, iluminada por una lámpara vieja de luz amarilla. 4 personas estaban sentadas, cenando en perfecta normalidad. Un hombre, una mujer, un adolescente y una niña pequeña. Me miraron al unísono, con la misma expresión amable. Algo en ellos me hizo detenerme en seco. El hombre sonrió y se puso de pie. «Gracias por traerlo», dijo, mientras se acercaba a tomar la bolsa. Cuando extendió la mano, me di cuenta. Tenía la misma cara que la mujer, los mismos ojos, la misma nariz, la misma piel sin arrugas. Miré a la adolescente. Era idéntica a la niña, solo que mayor. Un sudor frío me recorrió la espalda. «¿Todo bien, joven?», preguntó la mujer, con la misma sonrisa del hombre. Mis piernas querían moverse, pero mi cuerpo no reaccionaba. Entonces, noté algo más. Había un 5.º plato en la mesa, y estaba vacío. «Siéntate», dijo la voz del hombre, aunque esta vez sonó diferente. No una petición, una orden. «Tengo más pedidos que entregar», dije, con la voz temblorosa. Intenté retroceder, pero una sombra bloqueó la puerta. Era otro hombre, idéntico al que tenía enfrente. El corazón me martillaba en el pecho. Corrí hacia la salida, pero una mano me sujetó el brazo con fuerza. «No te vayas todavía», susurró el hombre, sin perder la sonrisa. Me giré de golpe y le lancé un golpe con todas mis fuerzas. Mi puño chocó contra su mandíbula. No se movió, no reaccionó, solo me miró con la cabeza inclinada. Fue entonces cuando lo entendí. No eran gemelos, no eran una familia normal, eran copias. El pánico me nubló la vista. Me debatí contra el agarre del hombre, pero era como estar atrapado en un torno de hierro. Los otros se pusieron de pie al mismo tiempo. La niña, la mujer, la adolescente, todos con la misma sonrisa. «Llévalo abajo», dijo la mujer. Algo golpeó mi cabeza y todo se volvió negro. Desperté en la oscuridad. El suelo estaba frío y húmedo. El aire olía a moho y metal. Intenté moverme, pero mis manos estaban atadas con cinta. Estaba en un sótano. Alcancé a ver unas escaleras viejas y una puerta de metal al fondo. Y entonces los vi. Había otras personas en la oscuridad. 5. Se movían lentamente, como si apenas despertaran. Uno de ellos se acercó. Cuando la luz tenue iluminó su rostro, mi estómago se revolvió. Era yo. Mi propia cara me miraba con ojos vacíos. Pero algo estaba mal. Era una copia imperfecta. La piel colgaba en algunos puntos. Los labios estaban mal alineados, como si alguien lo hubiera ensamblado apresuradamente. El clon movió la boca, tratando de hablar. Un sonido salió de su garganta, como si intentara imitarme. Me eché hacia atrás, desesperado. «Déjenme salir de aquí». Escuché pasos arriba. La puerta se abrió y la luz me cegó.
El hombre que me había sujetado en la sala bajó lentamente los escalones. No grites. Vi que tenía algo en la mano. Un bisturí. Solo es cuestión de tiempo. Mis latidos retumbaban en mis oídos. Si no escapaba, me convertiría en ellos. O peor, ellos se convertirían en mí. Reuní todas mis fuerzas y rodé por el suelo, arrastrando las piernas hacia la estantería más cercana. Conseguí tirar una caja llena de herramientas oxidadas. Agarré lo primero que encontré, un desarmador. El hombre se acercó, imperturbable. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, reuní todas mis fuerzas y le clavé el desarmador en el muslo. Por primera vez, gritó. Aproveché el momento para correr hacia las escaleras. Los clones intentaron detenerme, pero los empujé. Se movían torpemente, como si apenas aprendieran a usar sus cuerpos. Salí al pasillo y me lancé hacia la puerta principal. Corrí sin mirar atrás. La casa quedó atrás en segundos. Mi moto seguía ahí. El motor rugió cuando giré la llave. Cuando aceleré, escuché un grito a la distancia. «Vas a regresar». Pero no lo hice. No fui a la policía. ¿Quién me iba a creer? 2 días después, recibí un mensaje en la app de reparto. «Gracias por la entrega. Regresaste a casa sano y salvo». Venía con mi foto, pero yo no la había subido. La carretera Veracruz-Córdoba, a esas horas, era un tramo largo de asfalto húmedo y neblina espesa. El tráiler rugía bajo mis manos, iluminando la línea amarilla que se extendía como una serpiente infinita sobre el pavimento mojado. Llevaba más de 10 años manejando carga pesada y ya me sabía los trucos del camino. No detenerse en pueblos chicos, no confiar en nadie en gasolineras solitarias, y si veías luces intermitentes en medio de la nada, mejor acelerabas y no volteabas atrás. Pero aquella noche, el destino me jugó sucio. Mi radio CB estaba en silencio y la aplicación del GPS en mi celular parpadeó con una notificación. Accidente en la autopista. Retraso de 2 horas. Ruta alterna disponible. La opción parecía sencilla. Un desvío por la sierra, poco tráfico y conexión de nuevo con la autopista antes de llegar a Córdoba. Acepté la sugerencia sin pensarlo demasiado. Fue el peor error de mi vida. Tomé la salida sin dudar. Al principio, el trayecto parecía seguro, solo un tramo más angosto y con curvas cerradas, pero nada que no pudiera manejar. La neblina se hizo más densa conforme avanzaba. Las sombras de los árboles altos se inclinaban sobre el camino, dándole un aire más claustrofóbico. Revisé el tablero. Faltaban 30 kilómetros para retomar la autopista. Entonces vi las luces. Primero, 2 conos naranjas en la carretera. Luego, las siluetas de 3 hombres parados en medio del camino. Y después, las armas. Mi primer instinto fue acelerar, pero algo me detuvo. Uno de los hombres apuntó directo a mi parabrisas con un rifle. Si no frenaba, me iba a ir con todo y tráiler al otro lado. Pisando el freno con el pulso acelerado, reduje la velocidad hasta detenerme por completo. Las luces de la cabina iluminaron sus rostros. No eran federales, eso era seguro. Vestían ropa oscura y chalecos tácticos sin insignias. Uno de ellos golpeó la puerta con el cañón del arma. «Bájate, chofer». Mi garganta estaba seca. Si intentaba hablar, se darían cuenta de que estaba temblando. Destrabé la puerta y descendí. El aire olía a tierra mojada y diésel. Uno de los hombres, el de rostro más joven, se me acercó con una linterna
y me apuntó a la cara. ¿Qué llevas? Acero laminado, respondí sin dudar. Otro hombre se subió a la cabina para revisar. No miente, dijo desde dentro. Es pura chatarra. El hombre de la linterna sonrió. Mira qué suerte la tuya. No nos interesa tu camión. Su tono no me tranquilizó. Entonces, ¿puedo irme? El que parecía el líder negó con la cabeza. Todavía no. Mi piel se erizó. No querían mi carga. Me querían a mí. Uno de los hombres sacó una bolsa negra de lona y la dejó caer frente a mí. Tienes un destino nuevo. Tragué saliva. No entiendo. El líder chasqueó la lengua con fastidio. Es fácil, cabrón. Vas a llevar esta bolsa a Córdoba y entregarla en el punto que te digamos. No tienes que abrirla, no tienes que hacer preguntas, solo manejar como siempre. Mi boca sabía a cobre. ¿Y si me niego? El joven de la linterna sonrió. ¿Te acuerdas del tráiler que apareció incendiado en la sierra el mes pasado? El chofer también pensó en negarse. No tenía opción. Asentí con la cabeza. Bien, dijo el líder satisfecho. Ahora súbete. Los hombres colocaron la bolsa en la cabina y cerraron la puerta detrás de mí. El líder se acercó a la ventana y me pasó un teléfono. Te vamos a estar marcando. No te hagas pendejo. Encendí el motor con las manos sudorosas. Una última cosa, dijo el joven con la linterna. Si te para la policía, ¿qué dices? Tragué saliva. Que llevo acero laminado. El líder sonrió. Ya aprendiste. La luz verde del semáforo improvisado se encendió y seguí mi camino. Cuando los perdí de vista, respiré por primera vez en minutos. No sabía qué había en la bolsa, pero lo intuía. Podía ser droga, podía ser armas, podía ser partes humanas. El celular que me dieron vibró. No te desvíes. Ni siquiera había intentado hacerlo. El miedo me tenía clavado al asiento. No podía ir a la policía. No podía llamar a nadie. Solo manejar. Los kilómetros pasaron lentamente. Cada sombra en la carretera parecía una emboscada. Cada curva, una trampa. Me estaba volviendo loco. Faltaban 10 kilómetros para llegar a Córdoba. El celular vibró de nuevo. Toma la salida antes del puente. No podía discutir. Giré el volante y tomé la desviación. El camino me llevó a un parque industrial abandonado. Había una bodega con las puertas abiertas. Dentro, una camioneta negra esperaba. Estacioné el tráiler y apagué el motor. 2 hombres se bajaron de la camioneta. Uno de ellos se acercó a mi puerta y la abrió. Bájate. Me obligaron a caminar hacia la parte trasera de la camioneta. El hombre más alto abrió la cajuela. Ábrela. Mi corazón martillaba en mis sienes. Me incliné y abrí la bolsa. No era droga, no eran armas, era una cabeza humana. Mi estómago se revolvió. Bien hecho, chofer. El hombre sacó un sobre y me lo extendió. No lo toqué. ¿Y ahora? El líder sonrió. Ahora te vas. Lo miré, incrédulo. ¿Así de fácil? Así de fácil. ¿Y si hablo? El hombre se rió. No vas a hablar. Mi cuerpo temblaba. Tomé el sobre sin abrirlo y subí al tráiler. Encendí el motor y salí de ahí. Cuando estuve lo suficientemente lejos, abrí el sobre. Había dinero, mucho dinero. Lo tiré en el asiento del copiloto y miré mis manos en el volante. Temblaban. Llegué a la autopista y seguí manejando hasta Veracruz. No dormí esa noche, ni la siguiente. 2 días después,
Apareció una noticia en los periódicos. Hallan cuerpo decapitado en Parque Industrial de Córdoba. No dije nada, no conté nada, solo seguí manejando. Pero cada vez que veo un retén en la carretera, siento que el verdadero peso que transporto no está en la carga, sino en mi conciencia. Entre la renta, la comida y los camiones, mi beca no alcanzaba para mucho, así que cuando vi el anuncio de trabajo en internet, supe que no podía dejarlo pasar. Recepcionista nocturna para Hotel Boutique en las afueras del puerto de Veracruz. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Trabajo sencillo, buen sueldo. Regla principal, no hacer preguntas a los huéspedes. El pago era casi el doble de lo que ofrecían en cualquier cafetería o tienda de conveniencia. Mandé mi solicitud sin pensarlo demasiado. Me respondieron en menos de una hora. El hotel estaba en una carretera secundaria, a unos 15 minutos del puerto, lejos del bullicio turístico. No tenía nombre en la fachada, solo un letrero que decía disponibilidad en letras blancas desgastadas. Era un edificio de 2 pisos, con una recepción pequeña y pasillos largos y oscuros. El estacionamiento tenía pocas luces y los autos ahí estacionados no parecían de turistas. Me recibió la encargada del turno anterior, una mujer de unos 50 años llamada Marta. «Aquí es tranquilo», me dijo mientras me mostraba la recepción. «Solo sigue las reglas y no tendrás problemas». «¿Cuáles reglas?» «No preguntes a los huéspedes a qué vienen, no registres sus nombres completos y no llames a la policía por ningún motivo». Mi estómago se revolvió un poco, pero intenté mantener la compostura. «¿Y si hay algún problema?» Marta sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «No hagas preguntas y no habrá problemas». Me entregó la llave de la recepción y se fue sin decir más. A las 10 en punto, comencé mi primer turno. Los clientes eran raros. No llegaban en familia ni con maletas. Eran hombres solos, en su mayoría. Algunos entraban directo a sus habitaciones sin siquiera mirarme. Otros me pedían las llaves con la cabeza gacha. Nunca duraban más de una noche. Nunca usaban tarjetas de crédito. Y yo no hacía preguntas. La tercera noche, casi a las 3 de la mañana, llegó un hombre con cara de ansiedad. Pidió una habitación sin mirarme a los ojos. Pagó en efectivo y subió de inmediato. Unos 20 minutos después, escuché el motor de un auto arrancando en el estacionamiento. El hombre ya se había ido, pero en el mostrador, junto a las llaves de su habitación, había olvidado su celular. Lo tomé para guardarlo en recepción, pero la pantalla se encendió con una notificación. Era un video, y lo estaba transmitiendo en vivo. Mi pulso se aceleró. No debí verlo, no debí tocarlo, pero mi dedo tembloroso deslizó la pantalla. El video mostraba el interior de una habitación del hotel. Era la número 003. Había una mujer ahí dentro. Estaba atada a una silla, con la boca cubierta por cinta gris. Lloraba en silencio. La imagen se movió. Alguien más estaba en la habitación, caminando en círculos a su alrededor. El video se cortó abruptamente. Un mensaje apareció en la pantalla. Grabación guardada en galería. Mi garganta se secó. Abrí la galería. Había más videos. Demasiados. Cada uno mostraba a una persona diferente, siempre en una habitación del hotel.
Algunas grabaciones terminaban con la pantalla en negro, otras con sonidos que no quería imaginar. Mi cuerpo estaba helado, y entonces el celular vibró en mi mano. Alguien estaba llamando. No debía contestar. Lo sabía, pero mis dedos se movieron solos. Llevé el celular a mi oído. ¿Quién eres?, susurré. La voz al otro lado de la línea era baja, áspera. ¿Por qué tienes mi celular? Tragué saliva. Lo olvidaste en recepción. Silencio. El sonido más aterrador que he escuchado. Luego, una frase que me heló la sangre. Sal del hotel. Ahora. Me levanté de golpe. Tomé mi mochila, las llaves, todo lo que pude cargar. Cuando llegué a la puerta principal, algo dentro de mí se rompió. Estaba cerrada con candado. Intenté abrirla con las llaves que me había dado Marta, pero ninguna funcionaba. La puerta solo podía abrirse desde afuera, y yo estaba atrapada. Los pasillos estaban en silencio. Solo las luces intermitentes de los focos viejos iluminaban los cuartos. Y entonces escuché la voz. Oye, era un susurro. Salía del pasillo que llevaba a las habitaciones. Alguien me estaba llamando, y la voz era idéntica a la mía. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo procesara. Caminé hacia el pasillo con los nudillos blancos de tanto apretar las llaves. Sabía que tenía que correr, que esconderme, que fingir que nada de esto estaba pasando. Pero ya era demasiado tarde. La puerta de la habitación 003 estaba entreabierta. Dentro, la luz titilaba. Había un espejo junto a la cama, y en él, mi reflejo. Pero yo no estaba ahí, solo mi imagen, mirándome fijamente desde el otro lado, sonriendo. No esperé para ver más. Corrí de vuelta a recepción, pateé la puerta con todas mis fuerzas, grité hasta que mi garganta se desgarró. Nadie vino. Nadie me escuchó. Solo cuando el sol comenzó a salir, la cerradura se giró desde afuera. Era Marta. Me miró con una expresión neutra. ¿Qué hiciste? Yo temblaba. No hice nada. Ella suspiró y negó con la cabeza. No duraste mucho. Sacó algo de su bolso y lo dejó en el mostrador. Era otro anuncio de empleo, el mismo que yo había encontrado. Marta me sonrió por primera vez. Ya vendrá alguien más. Corrí sin mirar atrás. Tomé el primer camión de vuelta a Xalapa y no hablé de lo que pasó. El hotel sigue ahí, sin nombre, sin registro. Cada vez que paso por el puerto y veo un anuncio de trabajo en internet, siento el estómago revuelto, porque sé que alguien más lo verá, alguien más aplicará, alguien más tomará el turno nocturno, y entonces la habitación 003 tendrá un nuevo huésped. Veracruz es una ciudad de marineros. Desde niños nos enseñan a respetar el agua, a leer el oleaje y a nunca meternos donde no nos llaman. Pero Pablo y yo nunca fuimos buenos para seguir reglas. Aquella noche queríamos pescar. No era por dinero, no era por necesidad. Era por el puro gusto de sentir la brisa salada en la cara, el vaivén del mar bajo la lancha y la emoción de sacar un buen pez. Habíamos escuchado historias sobre la zona prohibida cerca de la isla de Sacrificios, que si habían encontrado cuerpos flotando, que si la armada patrullaba por las noches, que si era territorio de narcos. Pero no creíamos en cuentos, solo queríamos pescar. Zarpamos poco después de la medianoche desde un muelle improvisado en boca del río.
El motor de la lancha rugió suave mientras nos alejábamos de la costa. La luna se reflejaba en el agua como un sendero plateado. Pablo, como siempre, iba manejando con una cerveza en la mano. «Dime que no trajiste solo anzuelos baratos», le dije, revisando nuestra caja de pesca. «Relájate, traemos carnada buena». «A ver si no terminamos siendo la carnada». Se rió. La ciudad se fue apagando en la distancia y la silueta oscura de la isla de sacrificios apareció frente a nosotros. La gente dice que la isla está maldita. Nosotros decíamos que la gente es muy dramática. Anclamos cerca de la zona de arrecifes y echamos las líneas al agua. El mar estaba en calma, hasta que vimos las luces. Al principio pensamos que era otro grupo de pescadores. Las luces parpadeaban a unos 200 metros, flotando en la oscuridad. Pablo entrecerró los ojos. No están moviéndose. Tomé la linterna y enfoqué hacia el bote. Era una lancha, pero no tenía tripulación, solo flotaba. «Esto no me gusta», murmuré. «Vamos a verla». «¿Para qué?» Pablo ya estaba arrancando el motor. Nos acercamos despacio. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, lo entendí. La lancha estaba abandonada, pero no vacía. Había manchas oscuras en los asientos y en el piso. Manchas que no podían ser otra cosa más que sangre. Entonces la vimos. Una carpeta de documentos, empapada, tirada sobre un costal manchado de rojo. Pablo la recogió y la abrió con dedos temblorosos. Dentro había identificaciones falsas, varias fotos, nombres diferentes, pero todas las caras eran la misma. Un solo hombre, con distintos nombres. «Vámonos». Pero ya era tarde. Un motor rugió detrás de nosotros. Un segundo bote apareció de la nada. Venía a toda velocidad, sin luces. 4 hombres armados. Las balas cortaron el aire. Pablo giró la lancha y el agua explotó a nuestro alrededor. «¡Agáchate!». Caímos sobre los asientos. «¡No disparen, cabrones!», gritó uno de los hombres. El bote se deslizó hasta quedar junto a nosotros. Uno de ellos, el más alto, saltó a nuestra lancha. Apuntó su rifle a mi cara. ¿Qué vieron? Mi boca estaba seca. Nada. El hombre miró la lancha abandonada, luego la carpeta en las manos de Pablo. Nada, ¿eh? Pablo tragó saliva. El líder se giró hacia sus hombres. «Amárrenlos». Mi corazón se detuvo. Los hombres empezaron a moverse. Nos tenían atrapados. «¿A dónde nos van a llevar?», pregunté con la voz temblorosa. El líder sonrió. «Eso no te toca preguntar». Miré el agua. Estaba oscura, fría y viva. Sabía lo que nadaba ahí abajo. Sabía que a esas horas los tiburones rondaban los arrecifes. Pero si nos llevaban, no volveríamos. Pablo me miró y supo lo que estaba pensando. Asintió. En el instante en que uno de los hombres intentó amarrarme, me lancé al agua. Y Pablo hizo lo mismo. El agua era un golpe helado. Sentí la presión en el pecho. Los motores rugieron sobre nuestras cabezas. «Búsquenlos». No podía ver nada. Solo sombras moviéndose arriba. Nos sumergimos más. Mi cuerpo gritaba por aire. Entonces, algo rozó mi pierna. Algo grande y con dientes. Emergimos un poco más lejos, jadeando. La lancha estaba dando vueltas, buscando. No podían dispararnos sin hacer ruido. No podían arriesgarse a que alguien en la costa escuchara. Pero no éramos su única preocupación. El agua se movió cerca de Pablo.
Su respiración se volvió frenética. «Hay algo aquí». El mar se partió en un torbellino de espuma. Un tiburón, uno grande. Dimos patadas desesperadas. La lancha aún estaba cerca, pero si volvíamos, nos mataban. Si nos quedábamos, nos comían. Escogimos una tercera opción. Nadamos hacia la isla. No sé cómo llegamos. Las piernas me pesaban como piedras. Cuando tocamos la arena de la isla de sacrificios, nos dejamos caer, jadeando. Las lanchas se quedaron en el agua. Nos buscaron con linternas por un rato, pero no podían acercarse más. Sabían que la isla tenía vigilancia. Sabían que si los veían ahí, no saldrían con vida. El líder nos miró desde la distancia. Apuntó con su rifle, pero no disparó. Solo sonrió. Y se fueron. Cuando amaneció, la armada nos encontró. Nos interrogaron. Nos preguntaron por qué estábamos ahí. No les dijimos nada de los hombres, nada de la lancha, nada de la carpeta, solo que nos habíamos perdido. Nos escoltaron de vuelta a tierra firme. Pablo y yo no volvimos a pescar, ni hablamos de lo que pasó. Pero a veces, cuando el mar está en calma, pienso en los hombres de la lancha, y sé que si alguna vez nos vuelven a encontrar, esta vez no nos dejarán nadar hasta la orilla. Veracruz está en constante cambio. Donde antes había cañaverales, ahora hay plazas comerciales. Donde antes había casonas viejas, ahora hay hoteles y oficinas. Todo lo que estorba se derrumba. Todo lo que sobra se entierra. Yo soy albañil. Llevo más de 15 años en la construcción. Sé cuándo un terreno está bien para edificar y cuándo es mejor no meterse. El día que empezamos la obra del nuevo centro comercial cerca del puerto, supe de inmediato que ese lugar tenía historia y que debimos dejarla enterrada. Nos contrataron para hacer la cimentación. Era un terreno grande, cercado con lámina y rodeado por calles sin pavimentar. Desde la obra se alcanzaba a ver el puerto, con sus grúas y barcos cargueros en la distancia. El supervisor, don Eusebio, nos reunió temprano. Hoy abrimos la primera zanja, sin preguntas, sin retrasos. Era raro que nos pidieran excavar antes de que llegaran los ingenieros a hacer estudios, pero nadie discutió. A fin de cuentas, nos pagaban por hacer hoyos, no por hacer preguntas. Empezamos con la maquinaria. La pala mecánica bajaba y subía, sacando tierra oscura y húmeda. No tardamos en encontrar los primeros huesos. El operador de la retroexcavadora fue el primero en notar algo raro. «Jefe, aquí hay algo». Me asomé al hoyo. No eran rocas, eran huesos humanos, y no pocos. Poco a poco, la forma de una fosa apareció ante nosotros. Había decenas de cuerpos. Algunos parecían viejos, otros no tanto. Algunos tenían aún pedazos de tela podrida pegada a los huesos. El silencio se hizo espeso. Nadie se movió. Nadie habló. Hasta que uno de los más jóvenes, Martín, sacó su celular. «Esto hay que reportarlo». Don Eusebio le arrancó el teléfono de la mano. «Guarda esa chingadera». Sacó su radio y marcó un número. Su conversación fue breve. Cuando colgó, nos miró con el ceño fruncido. «Esto no es nuestro problema. Tapen la zanja. Nos quedamos helados». «¿Cómo que taparla?», dije. «Que la tapen, chingada madre», gritó. Algunos de los compañeros comenzaron a murmurar. No era normal. Cuando encuentras restos humanos, la obra se detiene. Se llama a la policía.
se hace un peritaje, pero aquí no. Aquí nos pedían enterrar los huesos de nuevo, y rápido. Martín no estaba de acuerdo. Esa noche subió un video a internet mostrando la fosa. No mencionó la ubicación exacta, pero cualquiera que conociera Veracruz sabría dónde era. El video se hizo viral. No duró ni 12 horas en línea antes de que lo bajaran. Y Martín desapareció. Al día siguiente, Martín no llegó a la obra. Seguramente anda crudo, bromeó alguien. Pero nadie se rió. Llamamos a su celular, mandamos mensajes. Nadie respondió. Al mediodía, llegó don Eusebio con 2 tipos que no eran de la obra. Vestían de civil, pero sus botas y sus armas en la cintura dejaban claro que no eran gente común. A partir de hoy, nadie usa celulares en la obra, ordenó uno de ellos. Y a nadie le interesa lo que pasó ayer, agregó el otro. Sus miradas nos recorrieron como si ya nos hubieran contado, como si ya supieran quién vio qué, quién habló con quién. Sabíamos lo que significaba. Si Martín había hablado de más, ya no lo haría otra vez. Esa noche, varios recibimos mensajes de números desconocidos. Olvídense de lo que vieron. Sigan trabajando y no pasará nada. Si alguien habla, será el siguiente. Algunos compañeros dejaron la obra de inmediato. Otros, como yo, no teníamos opción. Si renunciaba, significaba que sabía demasiado. Y eso no lo iban a permitir. Días después, llegaron los ingenieros para inspeccionar el terreno. Trajeron perros entrenados para detectar cuerpos. Pensé que era el momento en que todo saldría a la luz. Pero los perros nunca ladraron. Solo se quedaron inmóviles, temblando. Cuando los acercaban al área de la fosa, se orinaban encima. Los ingenieros se fueron sin decir nada. Al día siguiente, los camiones de cemento cubrieron el terreno. Los huesos quedaron sellados bajo toneladas de concreto, como si nunca hubieran existido. Después de eso, las cosas volvieron a la normalidad. O al menos eso pensábamos. Un mes después, otro de los trabajadores que estuvo el día del hallazgo apareció muerto. Dijeron que fue un asalto. 2 semanas después, otro más se accidentó en la carretera. Dijeron que iba borracho. Uno por uno, fuimos cayendo, hasta que solo quedé yo. Dejé Veracruz. Me fui lejos, sin avisar a nadie. Pero hace unos días me llegó un mensaje, un enlace, un video. Lo abrí con las manos temblorosas. Era la grabación de Martín, pero no la que subió. Era otra. Martín, golpeado, con los labios partidos y los ojos hinchados. Lo obligaban a hablar. Decía que se había equivocado, que todo era mentira, que nadie había encontrado nada, que no había fosa, que no había cuerpos. Y luego, la pantalla se puso en negro. El video terminó. Martín nunca regresó. La construcción del centro comercial terminó hace meses. Hoy, cientos de personas caminan sobre él, comprando ropa, comiendo en los restaurantes, llevando a sus hijos a jugar, sin saber lo que hay debajo, sin saber que a veces hay cosas que deben quedarse enterradas, y que quienes las desentierran no vuelven a salir a la superficie.